Muy buenos días, señoras. Shabuah Tov Mevorach. Martes 18 de Adar, martes 18 de marzo 2025. Espero que todas han tenido una gran fiesta de Purim y que Be'ezat Hashem, que todos los milagros y las alegrías de Purim se manifiesten en nuestras vidas personales y obviamente para la liberación y la salvación del pueblo de Israel en cualquier lugar que estén. Amén. La clase de hoy dedicada a Le'ilui Nishmat Aharon ben Zakie. Y adicionalmente la clase de hoy dedicada para Zera Shel Hayamá, Daniela Bat Mejilá, Esther Bat Daniela, y para el Refuah Shelema, Abraham Ilan Rafael Ben Elisheva Ilanit, Jorge Gabriel Ben Selma, dentro de todos los Jolim del pueblo de Israel. Amén. Fue pedido que en la clase de hoy, antes de comenzar el nuevo capítulo de Tehilim, comente en español lo que fue dicho el Shabbat en la sinagoga concerniente a la Megillat Esther, porque se encontró que es un mensaje apto para las multitudes y obviamente adecuado para cada uno de nosotros en cualquier lugar del mundo que nos encontremos. Hubo una pregunta que se hizo concerniente a la Megillat Esther. La Megilá sabemos que por más que Purim ya acabó, pero la amenaza de Purim y los milagros de Purim no paran, no paran. Tenemos enemigos. Una época se llama Hamán, otra vez se llama Inquisición, otra vez se llama Holocausto, otra vez se llama terrorismo. Básicamente los problemas continúan y esperemos que un día de esto, Be'ezat Hashem, todo se calme y todo se solucione. Amén. Pero en la Megillat Esther hay unos versículos que toda la comunidad, en el momento que estamos en la sinagoga, lo decimos en voz alta. Uno de los primeros versículos es el pasuk que dice: Ish Yehudí hayá beshushan abira. Había un judío en la ciudad de Shushan, que era la capital del reinado de Ahasverosh. Ushmo Mordejai. Se llamaba Mordejai. Ben Yair, hijo de Yair. Ben Shimei, hijo de Shimei, hijo de Kish, de la tribu de Binyamin. Básicamente este versículo nos dice quién era Mordejai. Mordejai era descendiente de Binyamin, el hijo de Jacob y Raher, hermano de Yosef Asadik. Mordejai era descendiente de Shaul Hamelech, el famoso Shaul, que fue el primer rey del pueblo de Israel. Mordejai era descendiente de Shimei ben Gerá. Ahora, ¿por qué la Megilá me tiene que decir tanto background, tanta biografía, se podría decir, de quién era Mordejai? ¿No es suficiente que diga que era un judío que vivía en la ciudad de Shushan? Y la próxima pregunta es, ¿acaso había solamente un judío en la ciudad de Shushan? Habían un montón de judíos. Al final de la Megilá nos dice que Esther le cuenta a Ahasverosh y todos los judíos de Shushan pelearon contra sus enemigos. Entonces, ¿cómo puede ser que al principio en la Megilá dice que había un judío y al final de la Megilá habían tantos judíos? Antes de contestar esta pregunta, tenemos que entender cómo Shushan se convirtió en la capital de Ahasverosh. La respuesta es muy simple. Ahasverosh, en el comienzo de la Megilá, celebra. ¿Qué celebra? Celebra que la profecía que el Bet HaMikdash número 1 se iba a construir después de ciertos años en el exilio, de acuerdo a Ahasverosh, el tiempo expiró y el Bet HaMikdash no se empezó a construir, por lo tanto él estaba celebrando que el pueblo de Israel se iba a quedar en el exilio para el resto de sus vidas. Por eso en el principio de la Megilá, cuando el pasuk dice, versículo número 6, Hur Karpas Utgelet, la primera letra de ese versículo es la letra Het. La letra Het en el mundo numérico cabalístico de la Torá equivale al número 8.
Ahora dice, ¿qué tiene que ver el número 8 en este versículo? Respuesta básica, que ese día Ahasverosh se vistió como el Cohen Gadol. El Cohen Gadol tenía 8 vestimentas. Y no solamente eso, que Shushan nunca era la capital de Ahasverosh. Otra ciudad era la capital. Y como Shushan, siendo un pueblito, se convierte en una capital, dice que Ahasverosh tenía tanto odio al pueblo de judío que él se quiso apuntar que él es el Cohen Gadol del mundo y él es como Shelomo HaMelech, a tal punto que él mandó a construir un trono copiando el trono de Shelomo. Los carpinteros en esa época, en esa parte del mundo, vivían en Shushan, así como en Manhattan, en la calle 47. Es, por ejemplo, los diamantes, por ejemplo, todo el tema de joyería, etcétera. En Shushan estaban los carpinteros del país. Cuando construyen el trono de Shelomo, una copia, obviamente, no era el original. Entonces Ahasverosh dice, ok, envíenmelo a mi palacio. Los carpinteros le dicen, señor, este trono no se puede mover. Usted lo quiere, véngalo a buscar. ¿Qué hizo Ahasverosh? Mudó su kingdom, la capital del país. Vamos a decir, por información así, Teherán, que era la capital de Irán, mudarse a Shushan. Nuestros sabios dicen que a Kadosh Baruj Hu, por los tzaddikim, por los justos del pueblo de Israel, mueve las piezas del tablero. Mordejai vivía en la ciudad de Shushan. El reinado vino a Shushan. Pero esto no contesta la pregunta. ¿Por qué el pasuk dice que había un judío en la capital de Ahasverosh? Dice el Yaharot de Vash que el pasuk nos enseña una lección eterna para el pueblo de Israel. Hay mucha gente que vive el judaísmo de diferentes formas. Uno dice, en mi casa como kosher y en la calle como solamente pescado o ensaladas. O como solamente pasta sin queso. No saben que la pasta tiene aceite y el aceite es de grasa animal. Entonces no hay diferencia en comer pescado en la calle, ensaladas en la calle o cosas que aparentemente son parve porque hay un problema básico. El que lo cocina es un goy. Los utensilios que utilizan son taref, porque el utensilio metálico absorbe, así que obviamente no hay ningún tipo de permiso de comer en la calle cosas que no son kasher. Entonces, eso es lo que nos enseña Mordejai. Dice, Mordejai era judío en su casa, en la calle y cuando estaba trabajando en el gobierno. No hay que olvidarse que Mordejai era uno de los trabajadores del gobierno de Ahasverosh. Es importante saber eso. Y una vez, cuando está en el mundo de los negocios, ¿qué dice? Ah, esto es negocio. No es así. Un yehudí tiene que tener consistencia. En la casa soy un yehudí, en la calle soy un yehudí y en el trabajo me conduzco como un yehudí. Por ese motivo el versículo dice, Mordejai era el único en la ciudad de Shushan que no dejó el judaísmo de lado. Mucha gente, cuando fue la famosa fiesta de Ahasverosh, les voy a hacer una pregunta y seguro que saben la respuesta. ¿Por qué? ¿Qué fiesta estaba haciendo Ahasverosh? ¿Qué estaba celebrando Ahasverosh? Ahasverosh estaba celebrando que el segundo Bet HaMikdash no estaba siendo construido. Y él utilizó los utensilios del primer Bet HaMikdash para celebrar. Imagínese que uno hace voy a hacer otra pregunta para que entiendan la respuesta. Si yo digo a ustedes la palabra 7 de octubre, ¿qué viene en vuestra mente? Tragedia. Me alegro que lo entienden.
Ahora quiero clarificar que el 7 de octubre es el día Goy. El día que pasó la matanza fue en Simchat Torah, en Shabbat. Pero vamos a utilizar el ejemplo gregoriano. ¿Alguno de nosotros haría una gran fiesta el 7 de octubre? Nunca. Imagínese que Ahasverosh hizo una fiesta para celebrar la destrucción del Bet HaMikdash y la matanza de Yehudim. Eso fue lo que hizo Ahasverosh. Entonces, si la gente piensa que Hamán era peor que Ahasverosh, todo lo contrario. Hamán era el que era la boca de Ahasverosh. Imagínense que la Megilá dice que Hamán le promete a Ahasverosh: te voy a dar 10.000 monedas de plata para que me permitas aniquilar al pueblo judío. ¿Sabes lo que le dijo Ahasverosh a Hamán? Hamán le dice: te puedo dar una nota promisoria porque no tengo cash, no tengo para darte. Ahasverosh le dijo: no te preocupes, tú tienes buen crédito. ¿Desde cuándo una persona que necesita plata, Ahasverosh necesitaba plata? Porque hizo una mega fiesta de 6 meses. Colocó en bankruptcy al gobierno. ¿Desde cuándo una persona que necesita plata permite semejante cosa? Dice, Ahasverosh odiaba tanto a los Yehudim de que él estaba dispuesto a permitir la aniquilación del pueblo judío, mismo que no le paguen. Lean los comentarios de la Megilat Esther. Aunque no le paguen, me firma un papelito: te debo 10.000 monedas de oro o de plata. Ok, hazlo. Y al final sabemos la historia. Ahasverosh fallece 2 años después de la historia de Purim, y cuando él fallece comienza la construcción del segundo Bet HaMikdash. Esto es versículo número 1. Versículo número 2, un versículo mucho más conocido capaz. ¿Por qué conocido? Porque lo decimos cada semana en la Havdalah. En la Havdalah que hacemos Mosai Shabbat, cuando el Shabbat acaba, decimos el famoso versículo: la Yehudim Hayetá Orá Besimha Besazón Bikar. Traducción: para el pueblo judío había orá. Orá significa luz, simha, alegría, sazón, regocijo, vikar, honor. 4 palabras usa el pasuk: orá, simha, sazón, vikar. Ahora, ¿por qué específicamente estos 4 palabras los usan en la Megilá? Dice la Gemara, Tratado de Megilá, fin del capítulo 1. Orá, cuando dice el pasuk luz, significa Torah. Cuando dice el pasuk alegría, significa Shabbat y fiestas. Cuando dice el pasuk regocijo, significa Berit Milá. Y cuando dice el pasuk honor, significa tefilín. De aquí aprendemos que antes que Hamán ejecuta, o mejor dicho, piensa ejecutar al pueblo judío, ya de por sí él activó 4 prohibiciones: que los judíos no pueden estudiar Torah, que los judíos no pueden observar Shabbat y fiestas, que el Yehudí no puede hacer Berit Milá a sus hijos, y que no se pueden poner tefilín. Les hago una pregunta: si no estudiamos Torah, no observamos Shabbat, no observamos las fiestas, no hacemos milá a nuestros hijos, no ponemos tefilín, ¿qué hacemos? ¿Comemos Homen Tashen? Que se ve muy bueno el de chocolate ahí en la bandeja. Enjoy. Yo ya comí mi parte, no se preocupe, no soy tan sadik. Dice que esa fue la táctica inicial de Hamán. Dice, para ejecutar al pueblo judío tenemos que activar las prohibiciones. Porque si un yehudí
no estudia Torah, no celebra Shabbat y fiestas, no hace milá a sus hijos, no se pone tefilín, ¿qué hace? No hay judaísmo. Se cae el judaísmo, desaparece. ¿Qué es la asimilación? Eso es asimilación. Que fue la misma táctica que los griegos para Hanukkah activaron, con una diferencia. Dijeron, nosotros no vamos a ser tan ambiciosos que queremos matar a todo el pueblo de Israel en un día. Vamos a activar un poco más de prohibiciones. No se celebra Shabbat, Rosh Chodesh, fiesta. No se estudia Torah. La mujer no va a la mikve. No se come kasher. No hay milá para los hijos. No hay tefilín para los hombres. ¿Y qué pasa si todo eso desaparece? Una o dos generaciones viene la asimilación. Si viene la asimilación, ya en otra generación más, el pueblo de Israel desaparece. Esa fue la táctica entre los griegos y Hamán. Misma táctica con una diferencia. Los griegos dijeron, no vamos a hacer como quiso hacer Hamán. Vamos a hacerlo a nuestro estilo. Tenemos que ser pacientes, pero eventualmente va a conseguir el mismo mérito. Por eso se dice este versículo en la Havdalah. ¿Qué significa la palabra Havdalah? Kiddush significa santificar. Havdalah, ¿qué significa? Separar. Separar. El sábado de noche en la Havdalah decimos Hamavdil ben Kodesh lehol, que se puede diferenciar entre lo sagrado y lo mundano. Ben or la hoshech, entre la luz y la oscuridad. Venió Ben Israel la Amim, entre el pueblo de Israel y el resto del mundo. Beyom HaShevi'i, el séptimo día de los 6 días adicionales de la semana. Quiere decir que la Havdalah nos recuerda quiénes somos. Eso es lo que hace la Havdalah. Por eso nuestros sabios establecieron decir este versículo cada Mosae Shabbat, para recordarnos, señoras y señores, estudiar Torah es nuestra vida. Comer kasher es nuestra vida. Tefilín es nuestra vida. El Shabbat, las fiestas, es el cordón umbilical que nos conecta con Dios. Si un yehudí no come kasher, no observa la fiesta, no observa Shabbat, no hace tefilá, no pone tefilín, no va a la mikve la mujer cuando se aplica, no hace berit milá a los hijos. Entonces, ¿cómo se conecta con Dios? Comiendo matzo ball soup. Eso es bueno. Bagels and cream cheese. Sin lox, porque los sefaradim no mezclan queso con leche, con queso. ¿Ok? Entonces, la Havdalah, no solamente eso, les voy a contar un secreto. No me acuerdo dónde lo había escrito, pero dice que el Besamim de Havdalah se conecta a Esther Hamalcá y el fuego de la Havdalah se conecta a Mordejai. Ahora, ¿cómo se conecta el perfume y el fuego a Mordejai y Esther? Respuesta básica. El nombre verdadero de Esther, ¿se acuerda cuál era? Hadassah. Ahora, ¿por qué si se llama Hadassah, el pasuk la llama Esther? ¿Por qué no dices el nombre Hadassah? Que, by the way, está escrito en la Megilá. Vayhi omenet Hadassah, hi Esther bat Dodó. La Megilá me dice, Esther tiene doble identidad. Una cédula dice Hadassah, la otra cédula dice Esther. ¿Qué diferencia hay en el nombre Hadassah y en el nombre Esther? Le explico. El Zohar HaKadosh dice que Hadassah viene de la palabra Hadass. Hadass es uno de los 4 artículos, especies, gracias, que se utilizan en Sukkot. Tenemos el etrog, el limón,
que no es un limón, pero lo llamo limón. El lulav, que viene de la palmera. El hadass, que se equivale a los ojos. Y la hadass, la arabá, que se conecta a los labios. Labios, ojos, espina dorsal y corazón. Esos son los 4 partes del cuerpo humano que se conectan a estos 4 mitzvot. El etrog es el shape del corazón, el lulav es la espina dorsal, que es como el ser humano camina, el hadassim son los ojos, el shape, la forma de la hoja del hadas son como el ojo, y las arabot significa los labios. La arabot no tiene gusto, no tiene olor, no tiene sabor. El hadas tiene olor, no tiene sabor. El etrog tiene sabor, tiene olor, y el lulav tiene sabor, no tiene olor. ¿Qué significa sabor, olor, tiene o no tiene? Explicación básica. El etrog representa al yehudí que tiene Torah y mitzvot. Uno estudia Torah y activa las mitzvot. Los otros 3, uno tiene Torah, estudio, porque le gusta el intelecto, pero no tiene acción. Otro tiene acción, pero no tiene estudio. Por lo tanto, las acciones son limitadas. Y después viene la arabá, que es el labio de la boca de la persona, que no tiene ni Torah ni mitzvot. Y lo más peligroso del cuerpo humano es la boca. Los ojos también. Los ojos engañan. Los oídos en parte. Pero el peor enemigo del ser humano es la boca. Por eso, en el mundo cabalístico, de cómo las sefirot, vamos a decirlo muy ligeramente, el atributo emocional divino en la vida de la persona está aquí. ¿Saben cómo se llama esta parte de acuerdo a la Kabbalah? Malhut. ¿Qué significa Malhut en español? El reino. Reinado. Ahora, ¿por qué reinado? Dice porque la persona por su boca puede caer o por no abrir su boca se puede salvar. ¿No decimos en español, en boca cerrada no entran moscas? O como dice, el hombre es dueño de su silencio y esclavo de sus palabras. Dice en el Hokle Israel, una de las clases dice, todo el tiempo, es en hebreo pero lo digo en español brevemente, todo el tiempo que las palabras están dentro de mi cuerpo, yo estoy en control. En el momento que la palabra sale, yo soy esclavo. Ahora yo soy el jefe. Ahora yo soy el jefe. ¿Por qué? Porque no estoy hablando. Estoy hablando, pero estoy diciendo cosas de Torah. Pero en el momento que hablo cosas fuera de lugar, you gotta deal with the consequences. No que ni tiene que ir a la Lashon Hara. La Lashon Hara es un pecado. Cualquier forma de hablar. Usted dice algo a alguien y después se dio cuenta que metió la pata. Y usted va a la persona y le dice, perdón de la forma que te hablé. Hubiera sido mejor que no le diga lo que le dijo. Porque una vez que él salió de la boca, uno puede sentirlo de un lado porque uno lo dijo, pero uno no puede sentir cómo la persona que lo recibe. Por eso en inglés se dice muchas veces, cuando alguien pide perdón, I didn't mean to say that. No quise decir eso. ¿Y qué contesta la persona? True, but you said it. Pero lo dijiste. Y si no entró por aquí, no sale por aquí. No hay que olvidarse eso. Para que salga de aquí, tiene que pensar por aquí y a veces pasa por aquí. Corazón, cerebro, boca. Hay veces que se skip el cerebro y sale del corazón directo a la boca. Por eso en la escuela teníamos un maestro que nos decía siempre, think before you speak. Yani piensa antes de hablar.
Entonces, Esther es el besamim, es el buen olor. Por eso la Megilá le llama Hadassah. Pero todo, ¿por qué se llama Esther? Esther significa en hebreo escondido, esconder. Hay un pasuk en la Torah que dice, Ve anoji, Dios dice, yo, Aster astir et panay, bayomahu. Va a llegar un día en la historia que me voy a esconder, que la salvación no va a ser tan obvia. Por ejemplo, cuando salimos de Egipto, ¿qué hicimos? Nada. Vino Moshe Rabbenu, convierte el agua en sangre, los piojos, el sapo o la rana, gracias, la mezcla de animales salvajes, el diluvio, la abertura del Yam Suf. Vimos milagros gigantescos. En Purim no hubieron milagros gigantescos. Tuvimos que hacer teshuvá, tuvimos que ayunar, tuvimos que pedir, tuvimos que suplicar, tuvimos que orar, tuvimos que hacer teshuvá. Y después de todo eso se activó el milagro a través de Esther y Mordejai. Entonces Esther representa el besamim, el buen olor. ¿Qué tiene que ver el buen olor? ¿Se acuerdan en la historia de Isaac y Jacob? Cuando Jacob se acerca a su papá Isaac para que le diga la bendición, ¿qué dice el versículo? Que Isaac no veía, pero dice, huelo al que está enfrente de mí, que tiene el olor del Gan Eden. Re'ah beni kereah Hashem, kereah hasadeh Hashem berajó Hashem. Veo el olor de mi hijo que está enfrente mío como el campo sagrado, bendito por el Todopoderoso. El olor indica, viene el Mashiach. ¿Qué va a pasar? ¿Ustedes saben lo que va a hacer el Mashiach al principio? Va a empezar a oler. Bearijó Berúa Hashem, se va a acercar a mí. Yo le voy a decir, yo uso Old Spice. I use Old Spice. Bearijó Berúa Hashem dice que el olor de las mitzvot producen olor. El olor de las averot también producen olor. Ahora, no significa que uno que huele mal es un pecador. Capaz que no usa desodorante. Capaz que no se bañó en 2 días. Pero así dice el pasuk. Velo le mar'e einav ishpot. No va a juzgar cómo la gente se ve exteriormente. Porque uno se puede ver muy lindo, muy elegante, todo con maquillaje, con joyería, con un buen vestido, todo eso muy elegante. Mire, dice, usted tiene un traje muy bueno, corbata linda, buen corte de pelo. ¿Soy saddik? No. Dice el pasuk, no juzgará por la apariencia exterior, ki im beirat Hashem. Ruach hapenu Meshiach Hashem. El olor de la nariz. Ruach significa espíritu. Apenu significa la nariz. Af. ¿Cómo se dice nariz en hebreo? Af. No hay otra palabra para nariz. Af. Dice, Ruach hapenu. Va a oler. Tú hueles bien. Misvot, te felicito. Así va a determinar el Mashiach a cada persona cuando venga. Por eso el olor de Besamim es de Esther, que por más que ella estaba en el palacio de Ahasverosh, quiero que sepan que las pruebas de Esther fueron mucho más grandes que las pruebas de todo el pueblo de Israel. Porque estaba viviendo en la cueva del lobo. Estaba viviendo en el lion's den, como se dice en hebreo. Estaba en la fosa de los leones. Usted se imagina viviendo con Goim,
con Ahashverosh y todo lo que pasó behind the scenes. Y el fuego de Abdalá, Boré Meoré Esh, es conectado a Mordejai. ¿Por qué? Porque Mordejai, dice el Midrash en Shir HaShirim, era el Moshe Rabbenu de su generación. Así como Moshe se preocupó, Mordejai se preocupó. Así como Moshe luchó, Mordejai luchó. Así como Moshe tenía humildad, Mordejai tenía humildad. Las virtudes que aparecían en la vida de Moshe se duplicaron en Mordejai. Ahora, ¿qué era Moshe? Moshe es la Torah, es un pasuk. Torah Tzivala, no Moshe. De Torah que fue ordenada a nosotros por Moshe Rabbenu. El Naví dice, el profeta dice, Zichru Torat Moshe Abdi. Dios llama a la Torah, esta es la Torah de Moshe Rabbenu. La Torah se compara al fuego. Es un pasuk. Kiner mitzvah ve Torah or. La vela representa la mitzvah. Pero el fuego que activa a la vela es la Torah. Por eso el fuego de Abdalá se conecta a Mordejai. El olor del besamim de Abdalá se refiere a Esther. Y así cada semana de nuestra vida nos recordamos, milagro de Purim, milagro de Purim. ¿Cuál es el milagro de Purim? Número 1, sobrevivencia, obvio. Y número 2, seguir a los jajamim. Porque la amenaza de Hamán contra el pueblo de Israel, por más que el pueblo de Israel ya había actuado de una manera inapropiada, pero en el momento que el pueblo de Israel rehúsa a oír a Mordejai, cuando Mordejai les dice al pueblo de Israel, no vayan a la fiesta, no se puede participar en la fiesta de Ahashverosh. Y estaban los que se llaman en inglés los wise guys, los que se las saben todas. Y hay gente hasta el día de hoy que tienen eso. Ellos saben mejor que los hajamim, ellos saben mejor que la Torah, ellos saben mejor que la historia. Y esos son los primeros que caen. Ese fue, en inglés se dice, the straw that broke the camel's back. Vamos a llamarlo, ¿cómo se dice straw? La pajita que rompió la espalda del camello. Es la gota que derramó el vaso, muy bien, gracias. Es la gota que derramó el vaso. ¿Cuál fue? No oyeron a Mordejai. Y cuando ese pecado que uno puede decir, ok, chiquito, sí, pero en el momento que rebasa la gota, la amenaza se activa. Entonces, esa es una de las enseñanzas de Purim y de cada Mosai Shabbat. Oír a los hajamim, mantenerse pegado a la Torah, observar las mitzvot, tener consistencia en nuestra vida, casa, trabajo, calle, somos iguales. El mismo Yehudí de la casa es el mismo Yehudí en el trabajo. Hay mucha gente que tristemente dice, no, negocios son negocios. La Torah no funciona así. Torah y negocios no se separan. Es como cuerpo y alma. Así como el cuerpo y alma no se separan, Torah y negocios tampoco se pueden separar. Porque en el momento que separamos, ahí empiezan los problemas. Señoras, que tengan muy buenos días. Shavuot Tov Mevorach. Y bueno, ahora nos preparamos para Pesaj. Falta menos de un mes para Pesaj. Exactamente 27 días si quieren saber con exactitud. The countdown starting. Shavuot Tov Mevorach.